qué hay dentro de un proceso. Aquí tenemos escrito un programa en C que no hace nada, pero tiene dos variables globales sin inicializar, global y global2. La primera ves que es de 1 megabyte. Luego hay dos variables globales inicializadas, init1 y init2, y dos variables también globales, pero declaradas en C como static, lo cual quiere decir que no son visibles para el enlazador desde fuera del fichero objeto que resulte cuando compilemos este programa. Un static int1 sin inicializar y un static int2 inicializado a 3. Vamos a compilar este programa. Tenemos ahora un fichero objeto. Si queremos ver qué hay dentro de ese fichero objeto, podemos utilizar nm, como hicimos antes, y aquí ves los nombres de los símbolos con una letra antes que indica a qué se refiere ese símbolo. Para ver qué significa esta letra, por ejemplo, para ver qué significa la T delante de main, man nm. Ahora sí, avanzamos un poquito y aquí tienes la lista que describe qué significa cada letra. La T significa texto, código. Podemos ver también qué significan los otros símbolos. Vamos a volver a ver el fuente y a sacar la información de símbolos del fichero objeto. Aquí la tenemos. Fíjate en una cosa. Global es una variable global sin inicializar. Global2 es una variable global sin inicializar. Fíjate que aquí aparece global como C, que quiere decir variable global. En NM la C significaba common. Global2 es igual. Ahora fíjate en init1 e init2, que son variables inicializadas. Init1 aparece con una D, que básicamente quiere decir son datos globales inicializados. Init2 también está inicializado y aparece con una D, datos globales inicializados. Static int2, que estaba inicializado, aparece aquí y aparece también con una D, que quiere decir datos inicializados. Lo único que nm la muestra en minúscula para indicarnos que no va a ser visible desde fuera del fichero objeto. Bueno, podría parecerte que en realidad el sistema operativo va a saber dónde están todas tus variables. Igualmente podrías pensar respecto al código que va a saber qué código vas a estar ejecutando aquí dentro de main. Bien, pues nada más lejos de la realidad. Vamos a usar un comando strip que borra la información de la tabla de símbolos de un fichero objeto de un ejecutable. Y vamos a hacerle un strip a global. Si ahora intentamos utilizar nm para ver qué hay dentro del fichero objeto, nm no lo sabe porque en el fichero objeto, además del código compilado para tu fuente, estaba la tabla, que es básicamente la tabla que nos ha mostrado en nm. Como hemos borrado la tabla, seguimos teniendo el código objeto, pero ya no hay información respecto a qué significa cada cosa. De hecho, si intento enlazar el programa, no puedo, porque el enlazador no encuentra nada que se refiera a main. Vamos a volver a compilar este fuente. Volvemos a tener una tabla de símbolos en el fichero objeto y vamos a enlazarlo. Y utilizamos de nuevo nm para ver qué tiene. En este caso, a.out. Y vemos la tabla de símbolos para nuestro ejecutable. Pero esta información es básicamente para nosotros, para utilizar un depurador o utilizar nm y ver dónde estaba cada cosa. Vamos a volver a mostrar el fuente. Fíjate en esta variable, global, 1 megabyte, ocupa 1 megabyte. Y cerca está global2. A nm se le puede pedir que ordene la información que nos muestra. Pues bien, fíjate que global, cuando este programa ejecute, va a estar en esta dirección de memoria. Y justo 1 megabyte después, en esta dirección, hay otro símbolo que se llama subrayado en,
Y aquí va a haber 1 megabyte de espacio para global. Igualmente tenemos por aquí, si puedes ver, init1, que eran datos inicializados. Y fíjate que 4 bytes más adelante va a estar init2. Y eso es porque, si miras el fuente, init1 es un entero, init2 es un entero. En este caso van a ser 4 bytes y en esta dirección caerá init1 y 4 bytes más adelante caerá init2. Todo lo que tiene D son datos inicializados. Todo lo que tiene B son datos globales sin inicializar. Pero esto es solo información de depuración. Si yo le hago un strip al ejecutable, intento utilizar nm para ver qué tiene, ¿ves? Que prácticamente no tiene información respecto a nuestros símbolos. Todavía nm ha dejado algo de información porque nuestro programa, tal y como lo hemos compilado, va a utilizar enlazado dinámico. Y el enlazador dinámico necesita esa información para ejecutar el programa. Podemos ejecutar a .out, no hacía nada, pero ves que puede ejecutar. Sin embargo, el sistema no tiene información respecto a qué significa nada de lo que hay dentro. Solamente sabe que hay ciertas direcciones que contienen código, otro trozo del programa contiene datos inicializados y otro trozo del programa contiene datos sin inicializar. Un detalle muy curioso en el que no sé si te has fijado. Si miras el fuente, ves que tenemos declarada una variable global de 1 megabyte. Vamos a pedir el tamaño, menos s, nos da el tamaño, size, en kilobytes, menos k. Vamos a pedir el tamaño de nuestro fichero objeto. Ocupa 8 kilobytes. Claramente ahí no hay 1 megabyte, sin embargo hemos declarado una variable global de 1 megabyte. Si hacemos la misma operación con el ejecutable, ocupa 8 kilobytes. Ahí tampoco hay 1 megabyte. Lo único que ocurre es que en el ejecutable, y en el fichero objeto también, pero en el ejecutable, si miras la salida de nm, tenemos por ahí todavía la que tenía la información de la tabla de símbolos, en esa dirección acabará nuestro array de 1 megabyte. Y 1 mega después irán más cosas. Pero eso no quiere decir que tengamos que guardar 1 megabyte de ceros en el fichero objeto. La variable global está sin inicializar y el sistema nos garantiza las variables globales sin inicializar están a 0. Pero no tenemos por qué incluirla en el fichero objeto. Y en realidad el sistema operativo no tiene ni idea de que tienes esta variable global sin inicializar o esta otra variable global sin inicializar. No sabe nada de eso.